con el día a día de lo que hacemos en nuestras instituciones culturales, especialmente en las bibliotecas, llámese como se quiera llamar, esa definición de biblioteca, biblioteca pública, biblioteca universitaria, biblioteca escolar, biblioteca. El fin último es cómo, cómo contribuimos en la construcción de ciudadanos, cómo ayudamos para que nuestras sociedades se enriquezcan cada vez más en ese propósito común que nos invita a la reflexión constante. El trabajo que tenemos nosotros, el compromiso que tenemos nosotros como bibliotecarios es el de la reflexión constante. Muchas veces el día a día y el hacer nos reduce en la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades para pensar. Y creo que allí debemos, en lo posible, hacer estos altos en el camino para que esto que hicimos esta mañana o lo que hicimos ayer, lo pensemos. Y lo que vamos a seguir haciendo lo hagamos a partir de esas nuevas reflexiones, es decir, cómo desde lo que nosotros hacemos constantemente podemos construir conocimiento. Ese es el otro gran reto que tenemos nosotros en las bibliotecas. Yo agradezco mucho la invitación que me formulara la Agencia Cultural del Banco de la República en Ibagué para participar en este valioso seminario donde ya han debatido temas de gran profundidad y seguirán haciéndolo enseguida con Jamie, y por eso no voy a tardar mucho en mi exposición porque todos vinimos hoy a escuchar a Jamie. Y voy a pasar entonces en unos breves minutos con unas reflexiones, más allá de contar sobre lo que hacemos, sobre lo que desarrollamos como acciones concretas en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá, y en la red de bibliotecas del banco. Es como todo lo que hacemos nos invita a la reflexión, y a eso es a lo que creo que podemos orientarnos un poco en estos minutos que tenemos. Pensar en las bibliotecas y pensar en las colecciones patrimoniales y pensar cómo estas colecciones que son patrimonio se pueden volver patrimoniales siempre será muy importante. Pero más allá, cómo estas colecciones se nos presentan también como unas importantes estructuras que soportan la permanencia y el desarrollo de las memorias. Y cómo las memorias a su vez generan otros desarrollos que están mucho más centrados en aspectos sobre los que habitualmente nosotros escuchamos, y es esto de las identidades culturales. ¿Qué es esto de las identidades culturales? ¿Qué es esto de las memorias? ¿Y qué es esto de las colecciones que tenemos en nuestras bibliotecas como patrimonio y cómo se vuelven patrimoniales? Es sobre lo que quiero conversar. Referirnos a conceptos como patrimonio o como colecciones patrimoniales, referirnos a conceptos como espacios y desde luego a conceptos como memorias, nos debe conducir, o al menos a mí me llevan a pensar en esa inclinación, y digo que es una inclinación porque constantemente me veo metido allí en esa tendencia, en esa inclinación que a veces se me convierte más en una aspiración por estar cerca de las cosas. Y digo cosas en el mejor sentido
del profesor que lo manifestó o cómo lo manifestó el profesor Aristóteles. Para Aristóteles todos recordamos que cosas se refiere a el mundo de las ideas, pero también al mundo de los objetos que tienen a su vez esencias y sustancias que se soportan en las ideas. Es como nosotros le ponemos en movimiento a los objetos, a las cosas. La cosa en sí misma no existe si nosotros no le otorgamos un sentido. A eso es a lo que le llama cosa el profesor Aristóteles, y por eso a mí me gusta, me dejo inclinar, y mi aspiración es a estar cerca de esas cosas, es a estar cerca de esos sentidos que le otorgamos nosotros a los objetos, a las cosas, para conocerlas, sobre todo, para conocerlas, para reconocerlas, para aprenderlas y para aprenderlas, pero sobre todo para repensarlas siempre. Esas esencias y esas sustancias, como dice el profesor Aristóteles, es lo que permite que los objetos, que las cosas, logren formas y corporeidades. Lo corpóreo, lo que vemos, lo que sentimos, es lo que experimentamos siempre. Y lo que nos imaginamos sobre lo que representa el objeto y sobre lo que representa la cosa, es lo que nos garantiza a nosotros la generación de la experiencia. No la cosa ni el objeto en sí mismo. Es lo que pensamos sobre ello. Pero sobre todo lo que volvemos a pensar sobre ello es repensar. Volver sobre ello es siempre muy importante para poder otorgarle cada vez mayor sentido, primero, a lo que hacemos y segundo, a lo que somos con lo que hacemos. No nos podemos apartar nunca de la posibilidad de construirnos a nosotros mismos a partir de lo que pensamos y de lo que hacemos. Por eso nuestro trabajo en las bibliotecas es tan importante para la sociedad. Allí es donde circula no solamente la información, sino circula el conocimiento, es decir, lo que somos. Cada vez más nos preguntamos qué sería de las sociedades sin bibliotecas. Le estaría faltando una pata a la mesa. Y eso es fundamental. Sin conocimiento, la sociedad no avanza. Esa es una verdad de a puño, como decimos, pero pocas veces nos la creemos. Y en esto tenemos que creernos que las bibliotecas, sobre todo, no solamente son repositorios de libros, no solamente son colecciones grandes o pequeñas o medianas de materiales bibliográficos, documentales, etc. Jairo Aníbal Niño, cuando fue director de la Biblioteca Nacional de Colombia, hace ya muchos años, dijo algo que sigue teniendo toda la vigencia. Las bibliotecas no son depósitos de libros. Y no lo son. Las bibliotecas tienen que ser dinámicas, tienen que mostrar lo que tienen, pero sobre todo tienen que mostrar lo que hacen con lo que tienen. Y para hacer, lo fundamental es que cada uno de nosotros, como responsables de una biblioteca, y más allá de un centro cultural que es una biblioteca y así se concibe hoy en día, piense lo que puede hacer con lo que tiene. Es así como podemos decir
que esas esencias, que esas sustancias, que esas formas, que esas corporeidades es lo que acontece en las culturas. Las ideas y lo que se materializa a partir de las ideas son los acontecimientos en la cultura. Es lo que está allí, lo que se fundamenta allí, lo que no está prestado, lo que no se nos impone. Eso es lo que se produce desde allí. Es lo que producen las sociedades. Y es por ello que el sentido de lo local, y por lo local podemos entender nuestras posiciones geográficas puntuales, desde el corregimiento, la vereda, el municipio, el departamento o la nación, es lo local, y así nos debemos nosotros reconocer siempre, en ese juego de lo local, donde lo local seguirá siendo el centro. Y si no lo es, convirtámoslo en el centro. El centro no está por fuera de donde acontecen las esencias, las sustancias, las formas y los acontecimientos en las culturas. Ahí es donde está el centro. Si bien es cierto, tenemos un país que tiene una tendencia bastante compleja hacia el centralismo, pero eso hay que descentrarlo. Y a veces ese centralismo funciona más desde nosotros en lo local. Funciona más y se acrecienta cada vez más por la fuerza que nosotros mismos le generamos en lo local. Decimos, no, es que en Bogotá dijeron. Es que si de Bogotá no me envían, o desde Ibagué no me envían, y si desde Bogotá no me dicen o no me envían, pues yo no puedo hacer nada. Esa es una rara tendencia a volvernos cada vez más centralistas desde nosotros en lo local. Entender que el centro somos nosotros y que los demás son agentes que contribuyen a ese desarrollo de ese centro que somos nosotros, puede ser una alternativa interesante para que la pensemos. Pensémosla. Y de pronto en el próximo encuentro de bibliotecarios retomamos esto que pensamos desde hoy. Y ver cómo nos ha ido con ese descentramiento. Lo local hay que pensarlo siempre. Esas formas, esas esencias y esas sustancias que le otorgamos y que desde el nacimiento se le otorga a los objetos, a las cosas, a las materialidades, a partir del mundo de las ideas, a partir de la construcción del pensamiento, requieren de un ordenamiento en el tiempo y en el espacio. Y eso es lo que hacemos nosotros técnicamente en las bibliotecas. Ordenar la producción de nuestras sociedades. La producción de los individuos que en un trabajo colectivo, ojalá colectivo, conformemos esto que conocemos y que llamamos ciudadanos. Debemos superar siempre el sentido de la individualidad. Creo, y si no es así me corrigen por favor, pero creo que fue el profesor Borges quien, refiriéndose a los argentinos, por allá no recuerdo cuándo, dijo: los argentinos son individuos, no ciudadanos. Duro pensarlo así.
Decía él para su sociedad que había un profundo sentido del individualismo. Mientras nos consideremos por fuera de un colectivo, mientras que nos consideremos por fuera de las posibilidades de trabajar en conjunto, seguiremos siendo individuos y como tales aislados. Pero si nos juntamos y nos proponemos pensar y desarrollar acciones en conjunto, podemos llegar a construir ciudadanos. O por lo menos podemos contribuir a que tengamos ciudadanos. El conocimiento, hasta hoy, no se produce de forma individual. El conocimiento, si no es colectivo, no se produce. Es relacional. El conocimiento es relacional. Y es lo que nosotros hacemos todos los días en nuestras bibliotecas. Cuando recibimos y atendemos a un usuario, cuando conversamos con el usuario, cuando conocemos las necesidades de nuestros usuarios, cuando ubicamos información para nuestros usuarios, cuando resolvemos las inquietudes, cuando los usuarios se van satisfechos por haber encontrado lo que vinieron a buscar en nuestras bibliotecas, estamos produciendo un ejercicio relacional y a partir de esos elementos construimos un conocimiento para saber cómo desarrollar nuestras bibliotecas. El desarrollo de las bibliotecas, creo yo, y espero no decir un anatema frente a los bibliotecólogos, las bibliotecas no se desarrollan sola y exclusivamente por vías técnicas. Se desarrollan a partir de la producción de ideas, con un cuerpo teórico que lo soporte y con un mundo conceptual que lo desarrolle. La investigación es fundamental y sobre todo la investigación sobre los públicos, sobre los usuarios que tenemos. Es allí donde podemos encontrar unas rutas claras, precisas, contundentes, asertivas, que nos permitan llegar de forma clara a resolver las necesidades que tienen nuestros usuarios y los que no lo son. Porque nosotros hablamos de nuestros públicos, como si todo el mundo fuera a nuestras bibliotecas. No. Tenemos dos retos. Uno, ofrecer cada vez más con mayor calidad los servicios dentro de las bibliotecas. Dos, sacar nuestras bibliotecas a aquellos núcleos de población donde por diversas circunstancias de su posición en el mundo no les es posible llegar hasta las bibliotecas físicamente. Es decir, nosotros, los bibliotecarios, tenemos la inmensa responsabilidad de desatornillarnos de la silla. Eso es fundamental. Si quedamos fijos allí, inamovibles allí, permítanme decir algo, nos volvemos objetos sin esencia. Y no nos podemos dar el lujo de serlo. Porque somos acontecimientos en las culturas. Y las culturas son, por esencia, dinámicas. En movimiento constante. Esos objetos, esas cosas, esos documentos, esos materiales bibliográficos, eso que conforman las colecciones en nuestras bibliotecas, deben ser pensadas y repensadas cada vez. Cada vez que ingresa un material a nuestras colecciones, debemos pensar por qué llega. Pero no solamente por qué llega, porque está
el mundo del mercado editorial, porque los libros están circulando, porque, y nos llenamos de muchísimas razones para responder el por qué. Pero a veces dejamos de lado una pregunta que también reconozco no es fácil de responder, y qué bueno que así sea. Que no tengamos respuestas para todo, qué bueno. Pero por lo menos formulemos la pregunta, y es ¿para qué? ¿Para qué tenemos lo que tenemos en las bibliotecas? ¿Para qué tenemos las colecciones que tenemos allí? ¿Para qué? No es solamente para decirle al usuario que llega, vaya al estante, a el código, la clasificación, el número, el topográfico que está allí y resuelva. Eso, para eso es, sí, también, pero no solo. No solo. ¿Cómo podemos nosotros entrar en unos procesos distintos para que nuestros usuarios, y digo, los que no lo son algún día lo sean, tengan una relación un poco distinta con el mundo del conocimiento materializado en publicaciones físicas o digitales? ¿Cómo hacerlo? Y entonces por allí, a lo mejor empezaremos a encontrar posibles respuestas a la pregunta del ¿para qué? Pero lo mejor de todo, donde podemos empezar a encontrar esas respuestas es en el reconocimiento de nuestros usuarios. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? Porque no es lo que yo le puedo entregar, sino que necesita que yo le puedo conseguir para que usted resuelva su inquietud. Ese es otro de nuestros papeles. Y allí nos estamos enfocando como investigadores. Sé que un poco a ese universo en el mundo de las bibliotecas se le conoce como el referencista. Pero es que el referencista va más allá. No es solamente resolver, servir de, puente con, sino ahondar, profundizar. Profundizar. Y ese es el principio con la curiosidad de la investigación. Pensar y repensar los documentos siempre será una tarea fundamental para que nos lleve una y otra vez, día tras día, iluminados por esa luz maravillosa que reconocemos y nombramos como las memorias. Lo que tenemos allí, en estos lugares, y a mí me gusta mucho pensar que nuestras bibliotecas, todas las nuestras, todas las de ustedes, son más que espacios, son lugares. Y qué lindo es pensar que esto que nosotros tenemos y en lo que permanecemos y nos pensamos, tienen ese sentido maravilloso de lugar. El lugar es donde se cruzan múltiples posibilidades para desarrollar el mundo de la vida. Ese es un lugar. Un espacio está delimitado. Un espacio tiene unas definiciones geográficas por donde quiera que las miremos. El lugar es una construcción, es una posibilidad para avanzar en el mundo de la vida.
Para eso estamos nosotros, para pensarnos a nosotros y a nuestras sociedades en el mundo de la vida. ¿Cómo nos desarrollamos en ellas? ¿Cómo nos construimos en ellas? ¿Cómo a la luz de las memorias, de las historias y todavía más, cómo a la luz de las narrativas que podemos construir siempre si nos dedicamos a la investigación y a la mirada de lo que tenemos y de lo que hacemos con lo que tenemos? Cuando uno piensa en que puede hacer más con lo que tiene, sin pensar en tener más para hacer más, no es la acumulación lo que nos debe llevar al enriquecimiento, sino la mirada profunda sobre lo que tenemos hoy. Allí podemos construir nuevas narrativas. Ese es otro de nuestros retos. Cómo desde lo que hacemos contribuimos en la construcción de nuevas narrativas. Cómo nos leemos a nosotros mismos en lo local. Porque ante todo, los bibliotecarios y en general los gestores culturales, de los que nos hablará Jamie enseguida, estos gestores culturales en el ejercicio de las bibliotecas, somos en primer orden lectores de nuestras propias realidades. Somos lectores de nuestros entornos. Somos lectores de nuestros contextos. Esa es la primera lectura que debemos hacer cada día. ¿Qué está pasando en nuestro entorno? ¿Cómo se está moviendo la gente en nuestro entorno? ¿De qué están hablando en nuestro entorno? ¿Cómo desde lo que yo tengo puedo hacer para que en aquello que se está hablando en el parque, en el café, en el billar, en la cancha de fútbol, donde se reúnen los jóvenes, los niños, los adultos, las señoras, los caballistas, sobre lo que ellos están hablando, cómo les puedo contribuir yo con lo que tengo? Eso no es otra cosa que desatornillarnos de la silla para hacer con lo que tenemos. Todo eso nos debe llevar a ubicarnos en unos escenarios que nos permitan una potencia de nuestras vitalidades. Si nos entendemos así, si nos pensamos así, cada vez más seremos mucho más vitales. Y nuestras bibliotecas, por supuesto, serán mucho más vitales. ¿Cómo la enriquecemos? Con ese relacionamiento constante a partir de esas nuevas narrativas que se construyen y que ayudamos nosotros a construir en nuestros entornos. Hay una definición de bibliotecas que todos conocemos, por supuesto, y es la definición de UNESCO. Creo que es la definición matriz desde 1970, de 53 años. Con variaciones, por supuesto, pero es una definición que nos habla de que las bibliotecas, miren ustedes los términos que tiene tan interesantes, son colecciones organizadas de libros y publicaciones periódicas, impresas o de cualesquiera otros documentos, en especial gráficos y audiovisuales, así como los servicios del personal que facilite a los usuarios
la utilización de estos documentos con fines informativos, de investigación, de educación o recreativos. Es la definición matriz de 1970. Es decir, podríamos nosotros afirmar que las bibliotecas están conformadas evidentemente por objetos que se ponen de manifiesto para representar la esencia del ser humano, en sus formas y en sus fondos, en lo tangible, y aquí viene, creo yo, algo muy importante, en lo intangible. No basta con tener las publicaciones impresas o digitales. No basta con tener documentos gráficos o audiovisuales. Si eso no se pone en conversación con otros objetos y con otros sujetos, es decir, con nosotros. ¿De qué nos sirven? ¿De qué sirve tener esto allí? Si no le agregamos el pensamiento, si no le agregamos el mundo de las ideas. Los objetos como materialidad son patrimonio. Pueden llegar a ser patrimoniales si nosotros le agregamos el sentido en función de su presencia en el mundo. El objeto en sí mismo no sirve de mucho. Puede llegar a ser un objeto, un edificio, un libro, una obra de arte, un elemento prehispánico, pero si nosotros no le agregamos el conocimiento, si no le agregamos información, si no le generamos el contexto, seguirá siendo patrimonio, pero nunca hará el tránsito a lo patrimonial. Y ese sufijo al es lo que le da movimiento al objeto. Es lo que le da la dinámica, como el sufijo dat. Es lo que da justamente el movimiento a los objetos, a las cosas y a las definiciones. Todo lo que tenemos, cuando lo llevamos al plano de la acción, genera movimiento. Pero si lo que tenemos lo dejamos allí sin generarle movimiento, ocupará un lugar en el espacio, pero nunca llegará a ubicarse en un lugar. Ocupará un lugar en el espacio, pero nunca llegará a un lugar. Entender eso a mí me ha facilitado un poco la vida. Entender eso me ha permitido hacer proyecciones en función de esos objetos que tenemos en las bibliotecas, de cómo pensarlos y cómo desarrollarlos. No importa la cantidad, decíamos hace un rato. No importa cuánto, sino lo que hacemos con ello. Y eso a mí a veces me da la tentación por afirmar que donde quiera que exista un conjunto de documentos organizados, no importa la cantidad, se convierten en ese conjunto de documentos, de materiales, de publicaciones, se convierten en testigos, y eso es fuerte. Que estos materiales con los que nosotros trabajamos en estos lugares que son las bibliotecas, son testigos de la presencia humana. Pero además sugiere resignificaciones siempre. Y esas resignificaciones las debemos hacer nosotros.
en compañía de nuestros usuarios. Esas resignificaciones nos debe llevar de forma recurrente, yo diría constante, a la generación de preguntas, a construir conocimiento, a que circule de forma abierta y democrática la información, para que se propicien conversaciones y diálogos constantes. Si entendemos estos conjuntos de documentos desde esa perspectiva, no importa la cantidad. Podemos tener 5, 10, 15, 20, 8 o 40,000 o 100,000 o 2 millones, no importa. Si lo entendemos desde la perspectiva de la, uno, generación de preguntas, y dos, en todos estos desarrollos, para que permitan la apertura de diálogos constantes, abiertos, sinceros, sensatos, podemos afirmar que allí hay una biblioteca. No importa la cantidad. A mí cada vez más me gusta esto de que lo que nos debe motivar permanentemente es lo que hacemos con lo que tenemos, no cuánto tenemos. Y eso casi que se convierte en un principio de vida. ¿Yo qué hago con lo que tengo? No es querer tener cada vez más para perderme en el infinito de la cantidad. Yo reconozco desde luego la importancia que han hecho muy juiciosamente para encontrar los cálculos y definir la cantidad de materiales que debe tener una biblioteca por población. Esos cálculos están hechos, muy juiciosamente hechos. Y entonces nos dicen para una población, para una localidad con una población de entre 80,000 y 100,000 habitantes, una biblioteca debe tener tantos materiales. Pero aquí entonces me devuelvo un poquito y digo, esta definición que trajimos de UNESCO, estas definiciones que le van agregando otros organismos como IFLA, utilísimos siempre, por supuesto, importantes siempre, por supuesto, pero me permiten a mí la generación de una pregunta, o de varias, pero por lo menos de una. ¿Por qué nos limitamos a la cantidad? ¿Dónde aparece la orientación de cómo hacer antes de cómo tener? Valdría la pena que pensáramos en eso. ¿Cómo hacer con lo que tengo? Dentro de las posibilidades que tengo, dentro de la realidad en la que estoy, no por fuera nunca de las realidades. ¿Cómo hacer? Pero ese cómo hacer se fundamenta en el ¿qué pensamos? Pensar para hacer y para volver a pensar. Eso no se puede perder. Es que decimos, no, es que tenemos muchas cosas que hacer y no me da tiempo a pensar. Mal, nos rajamos. No nos podemos quedar en el activismo. El activismo nos mata. Debemos ser gestores. Y yo creo que esa es una diferencia enorme entre el activismo cultural bibliotecario y la gestión cultural bibliotecaria. Es muy lindo ese concepto del gestor. Es el que ayuda a otros a encontrar una ruta.
no es el que hace para que otros lleguen, es el que intenta construir con los demás. Ese es el gestor. Y ahí hay diferencias importantes. Debemos formularnos siempre la pregunta en función de esto que nos debe motivar siempre, y es el relacionamiento con nuestros usuarios. Allí debemos volver siempre. ¿Cómo encontrar ese vínculo que nos permita ser un poco esa herramienta bisagra que conecta las necesidades de los usuarios con las posibilidades que tiene una institución como las nuestras, como las bibliotecas, para satisfacer sus necesidades? Eso es lo más cercano al principio que define la economía como ciencia. La economía estudia siempre, y esa es su razón de ser desde que nació, cómo hacer una distribución de recursos cada vez más escasos para satisfacer las necesidades cada vez más crecientes. Cuando yo pienso en esa definición clásica de la economía y me voy a lo que hacemos en las bibliotecas, la diferencia no es mucha. De hecho, hay un área de conocimiento que se conoce como biblioteconomía. ¿Cómo poder orientar la disponibilidad y la disposición de los recursos en función de las necesidades de un grupo de población específica? Será oportuno, entonces, introducir elementos a estas definiciones de alguna manera ya clásicas, pues estos, además de ser espacios, decimos que son lugares que permiten el reconocimiento, la conservación, la protección, la preservación de colecciones, de documentos, de objetos, de cosas. Son lugares que nos permiten preguntarnos, que nos permiten imaginar, que nos permiten transformar, que nos permiten deconstruir y que nos permiten construir siempre, pero sobre todo que nos permiten hacer preguntas. Y allí sí que es importante que tengamos muy clara la diferencia entre el trabajo cultural y el trabajo educativo. Que tengamos clara la diferencia entre la responsabilidad de la institución educativa y la responsabilidad de la institución cultural y de las bibliotecas en ellas. No somos apéndices de, como hace mucho tiempo se nos veía, ¿no? Las bibliotecas allá como el apéndice de todo el sistema. No, miren ustedes cómo se ha volteado un poco la pirámide. Y hoy la representatividad, pero sobre todo la resignificación de las bibliotecas, ha alcanzado un lugar de muchísima importancia. Por supuesto, el papel de la educación es formar. Fantástico. Y ojalá tengamos siempre grandes maestros que ayuden en los procesos de formación, que vayan de la mano con los discípulos, que es lo que tienen los maestros. Formar es la tarea de la educación. La tarea de la institución cultural es transformar. Y muchas veces transformar lo que en la institución educativa se ha dado como formar. Acá tenemos la obligación de generar preguntas. Y en las bibliotecas siempre. Es necesario
formular siempre las preguntas. Ya voy a terminar, porque ya me estoy extendiendo un poco. Quiero terminar con estas reflexiones que nos deben invitar siempre a preguntarnos por el universo de las memorias. ¿Cómo desde lo que hacemos estamos trabajando en función de las memorias? ¿Cómo desde las colecciones que tenemos, que deben ser dinámicas, que son como las culturas mismas, dinámicas, en movimiento constante, las podemos pensar para que pasen cosas desde ellas, pero sobre todo que sucedan cosas desde ellas? Es decir, ¿cómo hacemos para que con los materiales documentales que tenemos en nuestras bibliotecas, en el formato que se quiera y en la cantidad que se quiera o que se tenga, ponemos en ejercicio nuestras capacidades para que sucedan cosas? Es decir, para que el mundo de las ideas arrope lo que tenemos allí, para que produzcamos conocimiento constantemente, para que circule la información de forma activa. Las colecciones que tenemos en nuestras bibliotecas deben estar, y así las debemos pensar, ojalá, en transición siempre. Siempre. Y qué bueno que esa palabra que encontramos, alguna vez yo me encontré una palabra en un libro de Thomas Mann, en Jacob y sus hermanos, si ustedes lo recuerdan. Allí Thomas Mann dice en un pasaje, describiendo algún momento bíblico, que es un libro fundamentado en la Biblia, se encuentra con una palabra que es entonces. Y allí, cuando yo leí esa afirmación del entonces en Thomas Mann, encontré el valor del significado de la palabra entonces. Y es una afirmación que viene del profesor Nietzsche, que le dio el valor al entonces. El entonces es una palabra en transición y la usamos siempre para la transición. La utilizamos para lo que fue el pasado. La utilizamos para el presente, para afirmar que algo está sucediendo hoy, y la utilizamos para el futuro, cuando decimos algo podrá suceder. Una palabra hermosa. Entonces, es una palabra que debemos incorporar a nuestro diccionario, en las bibliotecas. Casi que nosotros debemos vivir en el entonces y poder pensarnos en esos tiempos. Y cuando pensamos en esos tiempos, inevitablemente yo me ubico también en otro gran maestro, que es el profesor Agustín de Hipona, San Agustín, que escribió ese maravilloso libro chiquitico que seguramente ustedes lo tienen en todas sus bibliotecas y ya lo han leído. Yo simplemente voy a recordar lo que Agustín de Hipona dice en ¿Qué es el tiempo? Así se llama el libro. ¿Y qué es el tiempo? Para San Agustín, el tiempo es uno. Bueno, él dice, es el tiempo de Dios, por supuesto. Pero Dios, en esa resignificación, es el presente. Y entonces Agustín, nuestro amigo Agustín de Hipona, dice, el presente tiene tres acepciones. El presente del pasado, que es la memoria. El presente del pasado es la memoria. El presente del presente
es el acontecimiento, es el hecho mismo, es lo que hoy es el presente del presente. Y el presente del futuro es la expectación. Cuando nos mantenemos a la expectativa de que algo sucederá, entonces, diría Nietzsche, es el presente del futuro. En esos tres tiempos podemos conjugar nuestras vitalidades cotidianas: la memoria, el acontecimiento y lo que haremos, la expectativa. Si hay algo fundamental en el trabajo que nosotros hacemos, es la formulación y la generación de expectativas. Pero a partir de las memorias, a partir de lo que acontece, porque lo que acontece mañana es memoria. Por eso se dice, lo han dicho los grandes teóricos, y recordamos siempre a un gran teórico colombiano, Silvio Sánchez, que nos decía: el presente es, la memoria es el presente del pasado. La memoria es el presente del pasado. Bonito. No es el recuerdo, que es otra cosa. El recuerdo, como el olvido, dice el profesor Ricard, vive en la memoria. Presente y recuerdo y olvido viven en la memoria. Y cada vez que queremos hacer uso de las memorias, traemos al presente un recuerdo. Muchas veces que creímos haber olvidado, pero no olvidamos. Somos intencionales en el olvido, que es distinto. Uno dice: no, ya, al pasado, pasado y ya lo olvidé. Suena como a una canción, pero no. Es lo que habita en la memoria. Los recuerdos habitan en las memorias. Cuando pasa alguien y percibimos de ese alguien un aroma a un perfume, inmediatamente decimos: uy, esto me recuerda a algo o a alguien. O escuchamos una voz y decimos: uy, me recuerda a alguien, no sé a quién, pero me recuerda. Allí habita el recuerdo, en la memoria. Traemos el recuerdo siempre para que habite en el presente, para que viva en el presente. Patrimonio, patrimonial, memorias, nos debe llevar siempre a pensar que otra de nuestras tareas como bibliotecarios es contribuir en la construcción de identidades culturales. No hay una identidad cultural. Cuando a nosotros nos dicen: ¿cuál es la identidad de los colombianos?, no tenemos respuesta, porque no hay una identidad de los colombianos. ¿Cuál es la identidad de los tolimenses? Tampoco. Hay identidades. Y vuelvo al profesor Riquer. El profesor Riquer nos dice: hay dos tipos de identidades. Una que es la identidad ipse y otra que es la identidad idem. La identidad idem es la que se mantiene estática, la que está ahí, la que con ella no pasa mayor cosa, la que no le agregamos valor. Y la identidad ipse es la que es cambiante, es a la que le agregamos valor, es la que nos construye como sociedad, es la que es dinámica. Y cuando nosotros somos lectores de esas realidades, todos los días estamos trabajando en la posibilidad de la construcción de identidades ipse. Y es en ellas donde se reconocerán cada vez más
las sociedades, las comunidades, y cada vez más estos individuos de los que habló Borges superarán ese afán del individualismo, que no es nada distinto a la desconfianza. Si algo habita en la individualidad, en el individualismo, es la desconfianza. El otro no es capaz de hacer, por lo tanto yo tampoco lo hago. Si el otro no lo va a hacer, ¿yo por qué? Desconfiamos en el otro. Desde el trabajo que nosotros hacemos, debemos propender siempre por la recuperación, la construcción y el fortalecimiento de confianza. Ese es el valor supremo de una sociedad, y muchas gracias. Y perdón por haberme extendido tanto. Bueno, hola. Muchísimas gracias, doctor. Extraordinaria reflexión. Creo que nos ha quedado una gran enseñanza sobre lo que es nuestro papel como bibliotecarios. Ojalá esto cambie nuestro parecer, nuestra actitud y nuestra forma de actuar en el manejo de nuestras bibliotecas. Muchas gracias, doctor, por haber venido y estar con nosotros compartiendo este bellísimo y magistral mensaje. Muchas gracias.